vamos a leer a Elmer, a Julián, a Carmen y a Alfredo, que de alguna forma, si nosotros sacamos el epílogo, vienen a ser de alguna manera las voces de las distintas legalidades. ¿Por qué digo esto? Porque son las voces que vienen a representar, por un lado, al Estado, el investigador, el fiscal, digamos, puesto por justamente la justicia para investigar la muerte de Ana Sardá. Y por el otro lado, los dos discursos finales que tienen que ver con la religión, ¿no? Que continúa siendo la religión católica. Acá voy a hablar muchísimo esta semana porque viene siguiendo desde la excelente nota que hizo Mariana Carabajal, el tema de las escuelas FASTA en Argentina. No sé si habrán leído algo al respecto, pero bueno. Primero, lo que les debo de antes, que dijimos que íbamos a hacer un recorrido un poco por la literatura que aborda el tema del aborto. Armé como algo, yo ya había armado algo para un medio que me había pedido una vez, y agregué algunas cositas más. Por supuesto que está nuestra leída Claudia Piñeiro, que tiene varias novelas en torno al aborto. La primera, porque no voy a hacer un compilado nacional, nada más, me voy a meter por todos lados. Ahí, para arrancar, voy a poner un autor que leo un montón, porque de alguna forma es el que impulsó toda una ola de grandes escritores que van desde México hasta Argentina, ¿no? Con Saer, y voy a hablar de Faulkner. Faulkner tiene una novela que se llama Las palmeras salvajes, que fue publicada en 1939 y es una narración circular en la que se cruzan dos historias intercaladas. Una comienza por el final de una relación amorosa. Carlota está muriendo víctima del aborto practicado por Harry. En los diálogos, las perspectivas y las particularidades de la narración faulkneriana, que es un poco la característica principal de Faulkner, se desarrollan momentos de enorme dolor previos a esa muerte. Un fantasma ronda el relato, el castigo que conlleva el aborto, sin la posibilidad de que Harry pueda liberarse de ese castigo, ¿no? Que es un poco lo que plantea el relato. Por supuesto que no así su compañera, porque no así la mujer, porque justamente es la que va a poner el cuerpo, ¿no? Hay un personaje que tiene la posibilidad de huir, y esa huida de hecho está planteada, y por supuesto que no existe esta posibilidad de evasión para una mujer. El precio está sellado en el cuerpo de la protagonista, que no tiene escapatoria. Y lo que trabaja muy bien Faulkner, estamos pensando que es 1939, es el tema del dolor, ¿no? Del terrible costo corporal y las consecuencias de un acto que no es en ningún momento planteado como de ella sola, ¿no? Porque acá vemos en los personajes de Piñeiro cómo tratan de hacer que la cuestión del aborto parece que es decidida como por una única responsable absoluta y llevada adelante por ella sola, absolutamente sola, que es Ana, ¿no? Bueno, acá en Faulkner al menos se ve claramente que el acto no es únicamente del protagonista, de la protagonista, nada más que hay uno de las dos voces que tiene esta posibilidad de escapatoria, y la otra termina encerrada en una muerte tortuosa. Otra novelista que me encanta, que vengo leyendo, no digo todo porque es muy prolífica y todo el tiempo está sacando novelas, cuentos, autobiografías en torno con la muerte de su marido y demás, Joyce Carol Oates. No sé si lo dije bien, siempre tengo la duda. Uno de los últimos libros, que es un libro de mártires americanos. Excelente libro para abordar el aborto. Está publicado por Alfaguara acá. Hay unos personajes acá bastante extremos.
Nuevamente en la zona folneriana encontramos a la perturbadora, realmente a esta narradora que es realmente perturbadora cuando quiere. Yo me acuerdo de haber leído una novela primera que es Foxfire, Puro Fuego, la tradujeron acá, que cuenta toda una suerte de hermandad de chicas que se va como entrelazando en torno también con la violencia de género y la violencia en sí, ¿no? Como la violencia de género, pero parte de una violencia mayor, una violencia que es social. El argumento principal de un libro de mártires americanos gira en torno al asesinato de un médico abortista de la sanidad pública a manos de un fanático religioso, algo absolutamente actual si pensamos en las políticas de Estados Unidos, también un poco en Brasil y demás. Esto es absolutamente posible. Para nada extraño. De hecho, para nada extraño, sobre todo si algunas entran en los comentarios, ¿no? de las notas que tienen que ver con el aborto, con el ida y vuelta del aborto en Estados Unidos. Hay un documental que por supuesto no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero está en Netflix, y es el caso, y es el nombre de una chica. Después prometo subirlo a las redes para que lo busquen. Es un documental excelente que muestra cómo va y cómo viene el tema del aborto legal y no punible y libre como Estados Unidos, como está en Estados Unidos, pero no libre, no exento de luchas, ¿no? Y cómo se da vuelta los discursos, cómo se gestan estos discursos que acá pegan muchísimo, ¿no? Porque en un principio se encaraba el tema de alguna forma de la contraofensiva contra el aborto como un movimiento de restricción de los derechos de las mujeres o de las feministas, y eso no calaba tanto en la opinión pública y demás. Hasta que una mujer que aparece en este documental, y por supuesto no me voy a acordar cómo se llama, decidió como hacer un cambio de campaña y que justamente la campaña fuese como en defensa de la vida, ¿no? Y empezar a mostrar que en vez de fetos son bebés absolutamente formados, y algo que para nosotros es tan actual, cómo impactó, ¿no? En estas luchas en Estados Unidos y demás. Bueno, desde este lugar se para la novela, que se adentra en la idealización de los fines, o sea, de estas dos posiciones extremas, diría, la vida de los protagonistas, ¿no? Cómo, sobre todo en cuanto al fanatismo religioso, cómo impacta en la vida tanto de las mujeres como en la vida de este médico, ¿no? En particular. Hay un uso como exhaustivo y también exquisito de la capacidad de matar. Está muy, muy problematizado el tema de quién tiene la potestad, quién tiene la decisión y quién ejecuta, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de matar? Eso que parece tan sencillo está problematizado en torno a que, bueno, que en general a las mujeres nos acomodan en el lugar de las dadoras de vida, las sostenedoras de vida, las sostenedoras de la familia, y justamente en el otro polo queda como esto, ¿no? La competencia para matar. Bueno, un libro que por supuesto todas están esperando que diga, que es Enero de Sara Gallardo, un librazo cortito, hermoso, reeditado hace poquito. Yo tengo esta edición que viene con unas palabras de Mayral, ahora seguro que no la voy a encontrar, porque antes era realmente inconcebible. Yo me acuerdo que hice un taller en torno a literatura y ahí leí por primera vez Enero y era prácticamente inconcebible la novela, ¿no? No había otra que usar algún archivo porque hace poco se volvió, creo que por Fiordo la volvieron a sacar. Enero está escrita en la década del 50 y se publica originalmente en 1958. Hay una voz adolescente ahí que es la novela misma, que es Nefer. Enero, repito, Enero de Sara Gallardo, como me están preguntando. Nefer es la hija adolescente de un puestero rural muy, muy humilde que vivencia los rituales cotidianos desde un cuerpo que comienza a cambiar hacia las formas del embarazo. O sea, en las primeras páginas vemos cómo está ese cuerpo, cómo ella lo percibe. Nos vamos adentrando y vamos a ver en una suerte de noche que por momentos roza lo alucinatorio, cuál fue la experiencia de Nefer, que
que hoy desde nuestro enfoque, 60 años después o 70, claramente lo identificaríamos como una violación. En ningún momento está planteado esto en la novela, ¿no? Porque justamente son prácticas extendidísimas en el ámbito rural en donde acontece la novela, y no hay ningún tipo de autopercepción o no hay ninguna percepción externa de que lo que aconteció ahí fue una violación. De alguna forma se percibe que hay un problema y aparece una posible solución. Enero va a problematizar el amor romántico, ¿no? Cómo ella misma tiene como una ensoñación y cómo también la dueña y la que ejerce, digamos, el poder ahí, en ese pueblo, va a tratar de solucionar esta cuestión desde el lado del amor romántico, proponiéndole una unión, un casamiento, y como de esta forma quedaría todo absolutamente solucionado, ¿no? Como ese es el sentido de la vida para una muchacha humilde, es ese. No nos horroricemos tanto porque hasta hace poco a una chica le dieron la figura de avenimiento y terminó siendo muerta por esta pareja que primero la había violado. Estaba preso, pero el juez le dio la posibilidad del avenimiento, que es una figura nefasta que todavía está en nuestro código legal. Entonces le dieron la posibilidad de casarse con la chica a la que había violado, se casa, esto se efectiviza y finalmente la termina asesinando. Acuchilladas, y estaba demostrado que ella no tiene lesiones en las palmas ni los antebrazos, porque muere con su hijo a UPA. O sea, muere acuchillada por ese mismo tipo que ya la había violado. Vuelvo a Enero. Lo que evidencia la escritura de Enero es el entramado también, ¿no?, del poder, de quién. Acá está bien problematizado el aborto, porque en definitiva es quién elige, ¿no? Quién elige y quién tiene la potestad de elegir. Bueno, esto es clarísimo, ¿no? Porque también está la figura femenina absolutamente patriarcal frente a esta chica que, vuelvo a decir, es apenas una adolescente y jamás termina de mencionar que es todo eso que le pasó. Por supuesto que está atravesada la cuestión de género por la presencia absoluta y la problemática absoluta de la relación de clase, y más en un campesinado, ¿no? Como prácticamente los peones, y más una chica hija de dos puesteros, prácticamente no tiene ningún tipo de injerencia en su vida, en su cuerpo, y sobre ese embarazo no deseado, ¿no? Por supuesto. Jamás se le plantea ningún tipo de opción. Un libro realmente hermoso que me queda corto cualquier palabra, cualquier explicación que pueda darle. Vuelvo a decir que está súper accesible, se consigue, una joya, la verdad. Enero de Sara Gallardo. Voy a buscar un cargador, un segundo. Se nos desconecta un cable y quedamos como... Bueno, volvemos a Estados Unidos. Colinas como elefantes blancos de Ernest Hemingway. Cuentazo, cuentazo. Hay algunas ediciones chiquititas que traen un par de cuentos y está, y si no, bueno, hay una de Lumen que es hermosa, que están los cuentos completos, que es la que tengo yo, con el prólogo de García Márquez, que es hermoso. Colinas como elefantes blancos es un cuento que transcurre en un lapso de 35 minutos y se desarrolla absolutamente todo el relato en una estación de trenes. Dos personajes principales y uno secundario intervienen en un diálogo. El cuento desarrolla la conversación de un hombre y de una chica. El hombre busca persuadir y la mujer joven está en silencio y a la vez reclama silencio. Colinas como elefantes blancos es algo que ella repite mirando al cielo de esa estación de tren mientras el hombre dice que en realidad sería una operación muy sencilla. Hay como dos focos, ¿no? De alguna forma la chica está mirando el horizonte, viendo las nubes, y el hombre la está mirando ella a su cuerpo y la está tratando de
de persuadir en lo que sería la supuesta intervención quirúrgica tan sencilla, ¿no? Algo de lo que viene a emanciparnos, por suerte, el uso, la producción y el uso del misoprostol. En este relato, que vuelvo a decir, transcurre en nada más que 35 minutos, quedan solamente 5 minutos hasta que venga el tren, ¿no? Nada más les voy a plantear. Me encanta porque de algo que es argumentalmente tan sencillo, es un cuento bellísimo y que ilustra también, ¿no? De nuevo, la situación jerárquica de poder, la normalización absoluta de que las mujeres no tenían decisión, ¿no? Que la decisión siempre era de otro. Y que en realidad hasta qué punto no era una persuasión, o era directamente la palabra del otro la que decidía, como en enero, ¿no? Como por un lado está como aconsejando y persuadiendo y demás, pero por el otro lado no hay ninguna posibilidad de que el otro personaje, que es tan pequeño en relación a ese que persuade y que habla y que elige, tenga ninguna opción, ninguna posibilidad ni siquiera de retrucar, absolutamente nada. Bueno, les hice, para que no quedarnos en la ficción, hay otra cosa que estuve haciendo durante la pandemia es los diarios del CCK, y estuve de alguna forma releyendo diarios, durísimos todos los diarios que estuve leyendo. Los diarios femeninos suelen ser bastante duros, y entre estos están los diarios de Pizarnik. Es muy curioso porque tengo una versión de los diarios de Pizarnik que compré hace bastante tiempo, la cual está incompleta, y hace poco se volvieron a reeditar también por Lumen. Los diarios de alguna forma habían sido, no sé cómo decirlo, censurados, y lo que se había sacado justamente eran las referencias que tuvo Alejandra de un aborto que se hizo en París, cuando el aborto allá era legal. Sin embargo, bueno, un poco por las condiciones médicas de época y demás, era una experiencia súper, muy dolorosa, muy terrible, y sobre todo para una inmigrante pobre y sudamericana como fue ella en Francia. Bueno, si consideramos a las dos poetas argentinas que suelen ser tomadas como primeras referencias de figuras femeninas, si tenemos que pensar en dos poetas, siempre solemos pensar en Pizarnik y en Alfonsina Storni, ¿no? Y cómo justamente con ellas dos está el tema de la maternidad o los embarazos fuera del matrimonio. Bueno, sabemos todos que Alfonsina es madre soltera, que ha tenido ese hijo con el que tiene esa relación hasta el final y demás. Y Alfonsina, y Alejandra queda embarazada y tiene un aborto en París. Para Pizarnik la certeza del embarazo es la misma que la seguridad absoluta de que no quiere continuarlo, no quiere ser madre, nunca se plantea esa posibilidad. Segura y lúcida, Alejandra decide abortar en París en 1966, y ese pasaje transitado por la vida de muchas mujeres queda registrado en su diario. En la edición de los diarios completos publicada en España a cargo de Ana Becciu, finalmente se incluye el aborto de Alejandra, ya que la mirada moralizante de todas las ediciones anteriores lo había excluido. Y estos días y sus notas no aparecían. En la entrada del 22 de septiembre de 1963 puede leerse: sí, estoy encinta. De pronto la idea de no reaccionar con miedos y llantos. Hacer lo que se necesita hacer con extrema seguridad y lucidez, dice Alejandra. Y el 28 de septiembre, y las voces lloran o se lamentan con un gran miedo antiguo, ya conocido por semejanzas increídas. La mañana se abre como un canto, te hieren, tiran de ti, te atenazan, tiran de ti, en plena noche de creación arrancan de ti, con las piernas abiertas, piensas en árboles, en colores puros. La experiencia de Alejandra de un aborto realizado sin anestesia, su narración del dolor inconmensurable y de la sordidez de esa práctica, es una de las tantas experiencias de mujeres que se ven obligadas a abortar en la clandestinidad. Ella aborta, no me acuerdo si son 5 años
o sea, al límite de que se legalice el aborto en Francia. Y bueno, no estás hablando únicamente del enorme dolor que ella siente, obviamente, por un aborto hecho sin anestesia, sino que también aparecen los sonidos de las otras mujeres que están en esa clínica clandestina. Es muy interesante justamente esto del diario que había sido censurado, ¿no? Algo que también nos parece increíble, que justamente debe ser una de las entradas o varias entradas más interesantes que tiene el diario para una lectora hoy y que haya sido durante ediciones y ediciones eliminado eso. Bueno, por suerte al menos se conservó y no, o sea, y ahora se pueden reeditar los diarios de forma completa. Otro material que me parece súper interesante y muy literario es lo que se conoció como el Manifiesto de las 343. En abril de 1971, Le Nouvel Observateur publica el famoso, potente y corrosivo Manifiesto de las 343, en donde se incluyen la firma de 343 mujeres que relatan haber abortado y exigen la despenalización. O sea, lo que les decía antes, Alejandra aborta en 1966 y en el 71 ya empieza un movimiento enorme de mujeres en Francia y en toda Europa en realidad, y si no me equivoco en el 74 se penaliza finalmente el aborto. Bueno, en este manifiesto hay un montón de figuras culturales y de la literatura, está Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Violette Leduc, François Sagan, también del mundo del cine, como Agnès Varda, Jean Moreau, Delphine Seyrig, y muchísimas mujeres que han sido en ese entonces bastante estigmatizadas por medios y por toda esta... O sea, mucho por medios y por prensa. De hecho, muchas de las veces se lo llamó el manifiesto de las 343 prostitutas, sordas, desvergonzadas, bueno, un montón eh, de estos epítetos, ¿no? Que suelen pasar en todas las luchas de las mujeres. La incomodidad de los ataques marcan la importancia del texto, que sí tiene una redacción final hecha por Simone de Beauvoir. Fue el comienzo de una campaña pública de visibilización, ¿no? Eso que acá también se hizo en su momento, y después les voy a hablar de un libro más adelante que trató de hacer esto no como manifiesto, sino como ficcionalización, ¿no? De esos relatos, o al menos escritura, un trabajo de recaudar experiencias que hizo la campaña en su momento, y bueno, libros que han salido, ¿no? En torno a relatos en primera sobre el aborto, y experiencias de mujeres muy disímiles, ¿no? Porque cada una lleva esa decisión y esa experiencia de una forma muy particular y personal, ¿no? Este manifiesto de las mujeres francesas incluía pasajes que decían que de la misma manera que exigimos la contracepción libre, reclamamos también la libertad para abortar. Reclamaban también en movilizaciones, que fueron muchísimas, y hay material fotográfico y hay algo de filmación también. Esta lucha terminará en noviembre de 1974, cuando la misma ministra de Sanidad, Simone Veil, sobreviviente, suba al estrado en el Parlamento disculpándose ante una asamblea compuesta casi exclusivamente de varones y comience su alegato. Luego de 3 días de debate con los conocidos gritos, que acá ya son familiares, de asesinas de bebés y demás, y del tema Francia construirá ataúdes en lugar de cunas, la Asamblea Nacional termina aprobando el proyecto que hoy se conoce como la Ley Veil. Hay una biografía que es muy interesante de Simone Veil, que bueno, recoge toda su vida y cómo empieza a militar por el tema de control de la natalidad y demás, y la anticoncepción, y finalmente, bueno, tiene esta enorme participación hacia la legalización del aborto en Francia. Estamos hablando de 1974, antes de que la mayoría de todas nosotras haya nacido. Francia tiene aborto libre, legal y gratuito, y nosotras todavía estamos dando una lucha. El nivel de anacronismo es increíble. Bueno, el libro del cual les hablaba antes, que fue encargado en su momento por
empezó por las socorristas en red, ¿no? El movimiento de Socorro Rosa, que comenzó en 2010 como un servicio de información y acompañamiento para mujeres que deseaban interrumpir su embarazo y se inspiraban en las acompañantes italianas denominadas socorristas. Esto implicó que por primera vez mujeres se autoorganizaran para acompañar y cuidar a otras en su decisión de abortar. En 2013 se conformó la organización Socorristas en Red, con activistas que arman estas redes de asistencia en distintos puntos del país para arrancar cuerpos gestantes del miedo y de la muerte y acompañar y buscar, de hecho, profesionales amigables, clínicas amigables en el caso de necesitarlas, y todo un sostenimiento también psicológico y de tener justamente muchas veces a otra mujer con experiencia y con conocimiento, ¿no? Acompañando. Yo tuve muchas entrevistas y de hecho hice algunos talleres con las socorristas de Rosario. Código Rosa es la prosa bellísima de Diana Belfiore, que es una de estas socorristas rosarinas, que logra ficcionalizar las experiencias reales de esas mujeres y ponerlas en circulación en este libro. Relatos sobre una vivencia más en la vida de las mujeres. Abortar incluye miles de ambivalencias, la fortaleza de la que decide frente a la fragilidad de su cuerpo, la luminosidad del futuro posible frente a la clandestinidad de la práctica, el no hijo, pero también la posibilidad futura de un hijo deseado, la capacidad de dar vida y el poder y la decisión de no darla, decidir y hacerse de los medios materiales para llevar adelante esa decisión y sostenerla. Bueno, escribir todo esto fue para Diana con con una mirada muy crítica y lúcida de sus propias prácticas como socorrista, una forma más de intervenir como activista del feminismo, poniendo la diversidad de experiencias al alcance de los ojos lectores. Hubo una recabación a veces anónima y a veces con firma de experiencias, ¿no? La consigna era justamente todas aquellas que quisiesen masivizar su experiencia de aborto, podían acercarse o podían mandar el relato a las socorristas que estaban haciendo este trabajo, y bueno, me han contado cosas increíbles, ¿no? Como mujeres abuelas ya, personas muy grandes que se quebraban y se ponían a llorar con las socorristas o con gente de la campaña, contando que era la primera vez en su vida que ellas podían contar eso, ¿no? Por primera vez a alguien que ni siquiera sus maridos o sus hijas o sus nietas o sus amigas más íntimas sabían de esta experiencia que habían tenido que pasar quizás hace 50 o 60 años. Algo muy fuerte, movilizador y con un abanico esto, ¿no? De experiencias, cómo cada mujer vive y cómo cada mujer incluso hace algún ritual, algo que las ayuda como a seguir adelante, ¿no? Porque también nos han hecho creer que esta es una práctica de la cual nunca vamos a salir sanas y psicológicamente saludables, ¿no? Todos esos discursos que de alguna forma u otra alguna vez hemos recibido. Bueno, la octava que les voy a proponer un cuento es una de las mejores narradoras que hay para mí y cuentistas de Argentina, que es Samantha Schweblin, del libro Pájaros en la Boca, que fue publicado por primera vez en 2009. Hay una narración que se llama Conservas, en donde la escritura fragmenta el tiempo en meses que parecen interminables y cargan la lectura de una angustia pegada al cuerpo. Conservas es un relato sobre la desolación y las ansiedades de no poder parar de comer, la espera sin fin mientras se producen los cambios corporales imparables y las frustraciones que generan las postergaciones a la que debe someterse la protagonista más allá del acompañamiento de su pareja. Es también un diálogo entre la posibilidad de la maternidad y la posibilidad de la no maternidad. Teresa, que es el nombre que la pareja de los dos protagonistas eligen para esa hija posible, se presenta como una posibilidad que es postergable. La mujer en busca de su tratamiento pregunta al profesional de la salud por la seguridad. El hombre sonríe, se muestra confiable y dictamina un método para que todo vuelva a su orden anterior. En ese marco, y más allá de la decisión de ambos, algo intranquilizador, algo del orden justamente de lo que rompe el orden, se problematiza en este cuento, que es bastante turbio.
El noveno libro que les voy a recomendar es El curandero del amor, Washington Curto. O sea, me voy a extender bastante hoy en esto porque me preguntaron muchas chicas y porque suele pensarse que la presencia del aborto es como marginal en la literatura y como que son detalles, es algo muy presente. Si nos ponemos a leer literatura de cualquier país, yo por una cuestión de estudiar y que lo estuve haciendo también, hice algo parecido en la literatura italiana y está fuertemente presente, ¿no? El tema sobre todo de las chicas que terminan muriéndose o las que terminan sobreviviendo a duras penas un aborto. Bueno, El curandero del amor de Washington Cucurto, que es obviamente un seudónimo de Santiago Vega. En sus libros se cuestiona fuertemente el imaginario de la masculinidad, sobre todo de la heterosexualidad blanca y de ciertos estereotipos de género, incluidos los roles de madres y padres. Continuando con lo que Curto denominó como realismo atolondrado, El curandero del amor se abre con una compra de la marginalidad de un bar de Constitución. Le compré a un peruano un CD trucho de los Mirlos, relata en primera el Cuco, y en ese lugar, por las montañas de vallenatos y cumbias, junto a la Kitty, la Tiki, su compañera, que es cumbiantera, guevarista y demás, surge de boca en boca el comercio del curandero del amor, como una promesa de fin a cualquier mal, incluso la del embarazo no deseado. Entonces estos protagonistas desde ahí de Constitución inician un viaje bastante marginal hacia un conventillo de lo más periférico de las prácticas sobre el cuerpo, transitado por una muchacha que estudia en sociales y su amante casado y con varios hijos previos. Cucurto pone en escena la violencia sobre el cuerpo de la mujer. No estamos para tener un hijo, es la certeza de los amantes que lejos de cualquier corrección política mínima, dialogan charlas tan posibles como habituales. ¿Y vos, nenita, no te gustaría ser madre? Sí, curandero del amor, es lo que más deseo en la vida, pero el cucu me baja el pulgar. Ay, muchacho, andás poniéndola sin hacerte cargo de las consecuencias. Practicaba el aborto y en una lucha sin límite contra una sangría que es en la que está planteada la posibilidad justamente de que la mujer, la chica, pierda la vida, los tres personajes en un cuartucho de un conventillo alcanzan para evidenciar la fragilidad de los cuerpos clandestinizados y lo ridículo de la contingencia de morir para una muchacha, ¿no? En esas condiciones. Voy a volver a nuestra querida Claudia Piñeiro, porque ella tiene varias novelas y cuentos, ¿no? También en donde se problematiza el tema del aborto. De hecho, ella abrió la Feria del Libro hace 2 años y dejó muy bien claro su posición, con un discurso que se puede buscar en redes y que lo recomiendo muchísimo. Bueno, ahora no encuentro el artículo donde están los libros de Claudia, si me dejan un momentito. Acá está. Bueno, el primero que varias chicas me lo recomendaron y yo ya algo había leído al respecto es Tuya, en donde una adolescente queda embarazada y concurre a un consultorio clandestino, pero finalmente decide no abortar. En el cuento Basura para las gallinas, una madre le hace un aborto a su hija con una aguja de tejer, tal como vio a su propia madre hacérselo a su hermana. Y después hay otro más, que es Elena Sabe, donde una mujer es secuestrada por otra en el momento que está por entrar a hacerse un aborto. Entonces, años después, la mujer que no pudo interrumpir ese embarazo, que no deseaba, es una persona súper gris, oscura, que no pudo superar nunca el trauma que le ocasionó justamente tener un hijo contra su voluntad. Como vemos, no solo es en catedrales, sino que Claudia viene hace muchísimo tiempo militando por el tema del aborto legal, libre y gratuito, y a la vez haciendo ficción, ¿no? Escribiendo novelas en donde eso se problematiza, se ficcionaliza, encarna en personajes y tiene
bueno, tiene todas las consecuencias que podemos ver en Catedrales, ¿no? En donde la vida de una de las Sardá se detiene siendo tan joven, pero a la vez esto interfiere en el desarrollo de todos los personajes, incluso desde ese sobrino que prácticamente no llegó a conocer y creció sabiendo que su tía fue desmembrada y quemada, ¿no? Y que hay un supuesto asesino que nunca se llega a encontrar. Bueno, si les parece bien arrancar, perdón, uno que no incluí y que tiene que ver con esto que les decía de la literatura italiana, en donde aparece en un montón en algunas poetas, pero en un montón de relatos. Este es un libro que editó hace un par de años, acá Eterna Cadencia, era bastante difícil de conseguir y es hermosísimo, La luna y las fogatas, de Cesare Pavese. No solo aborda de manera secundaria, porque no es el tema principal del relato, el tema del aborto, sino de la violencia contra las mujeres, de una forma tan lúcida y tan natural, ¿no? Como que de alguna forma el destino posible para dos muchachas hermosas, con todas las aspiraciones de la vida, un tanto caprichosas, porque han sido criadas con todos los beneficios, todos los privilegios, ¿no? de su clase, y de todas formas no logran escapar al destino de la violencia y no logran escapar al destino de cualquier mujer. Vuelvo a decir, un libro hermoso que leí muchas veces porque de alguna forma es un clásico, ¿no? Se lo puede volver a abordar y siempre hay como uno siempre le da una lectura más, una vuelta de tuerca más. Uno de los autores preferidos de Juan José Saer también, a veces, y uno de mis escritores preferidos, ¿sí? Enorme. Bueno, ahora sí me voy a meter con Catedrales, con las últimas 3 voces, pero voy a hacer una lectura bastante rápida y voy a escuchar el intercambio, teniendo siempre en cuenta que entramos ahora con estas 3 últimas voces en el nodo principal de Catedrales, ¿no? Son las 3 voces que articulan de alguna forma el discurso legal, el discurso real de la sociedad para intervenir y violentar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esto me parece una operación excelente que hace Claudia, porque de una manera muy lograda desmantela el discurso de que un femicida o un agresor en cuanto a las mujeres es un ser irracional, un loquito, lo que suelen decir los medios, ¿no? Bueno, enloqueció en ese momento y apuñaló a su mujer y a sus hijos. ¿Qué es lo que hace Claudia? No, muestra cómo las razones son las que proporciona tanto la ley como el discurso religioso, ¿no? Sí hay una argumentación lógica y esa es la que sustenta las prácticas, ¿no? Y de Carmen, de Julián, de el investigador también, Elmer, vamos a ir viendo eso, ¿no? Cómo esos discursos son los que nosotros escuchamos en la sociedad. De hecho, ella todo el tiempo, y él dicen todo el tiempo, bueno, si la voluntad de Dios fue esta, si Dios quiere tal cosa, si Dios dispuso así, ¿quiénes vamos a ser nosotros para interferir con eso, ¿no? Como, bueno. Vuelvo a decir que el nodo central de Catedrales es ese que devela qué clase de sociedades son las que necesitan de cuerpos femeninos violentados, rotos, asesinados o descartados en pedazos y prendidos fuego para funcionar. De alguna forma, Carmen lo va a decir muy bien, ¿no? Para fundar una familia, Ana tiene que morir. Y de alguna forma ella nunca se hace, por supuesto que nunca se hace cargo, ¿no? De una forma muy hipócrita, logra moverse de cualquier tipo de responsabilidad, tanto en referencia a ese aborto como en referencia a esa muerte. Y ella dice muy claramente que el único asesinato ahí es el hecho de haber interrumpido un embarazo no deseado, que todo lo demás es absolutamente legal, ¿no? Que no se está interfiriendo en ninguna norma religiosa, porque no es ningún tipo de pecado desmembrar un cuerpo ni quemarlo. Y es lo mismo que va a decir el investigador.
no es ningún tipo de delito desmembrar un cuerpo que ya está muerto y prenderle fuego. Entonces, la única que está accionando de alguna forma contra las leyes es Ana. Vamos a ver la figura de Elmer, de este investigador que dice y de alguna forma se excusa en no haber seguido la voz de Marcela, cuando era la voz del único protagonista que hubiese ayudado a develar qué había pasado con esta chica y con este cuerpo. El primer indicio que él tiene que ver con relación a la autopsia, ¿no? Y también con relación a algo un poco más intuitivo. Lo primero que leí escrito en el margen superior de la primera hoja y en imprenta mayúscula no fue un crimen sexual, una corazonada. No había evidencia suficiente ni para afirmarlo ni para negarlo. Yo no tenía dudas de que las pruebas habían sido manipuladas y fue el manoseo, más que la certeza, lo que me llevó a pararme en la vereda contraria. Él va revisando, ¿no?, sus anotaciones en la medida que vuelve a enfrentarse al padre de Ana y ahora también vuelve a enfrentarse a Marcela y a su relato. Bueno, hay una mala interpretación, ¿no?, que él asume que ha hecho en cuanto a esto del desmembramiento y a prender fuego al cuerpo. Él está de alguna forma esperando al asesino serial. Al asesino serial que deja marca, ¿no?, como de orgullo sobre esos cuerpos, y que es una marca que también es un mensaje, ¿no?, más allá de un femicidio. Dice, los trozos de Ana Sardá habían aparecido juntos, colocados siguiendo el orden anatómico del cuerpo, aunque no mantenían una alineación perfecta. La cabeza, el tronco y las piernas se sucedían en el orden natural, pero el tronco estaba levemente corrido hacia la izquierda, de lo que podría pensarse como el eje del cuerpo. Esa ya era una firma de autor y no la única. La firma de un crimen es aquello que no es necesario para la comisión del delito, un detalle propio que tiene que ver con quién lo ejecutó y no con el método elegido. Acá empieza como la mala interpretación, ¿no? Hay dos errores gravísimos que él se da, de los que él es consciente en esta segunda lectura de los materiales y en la segunda escucha de Marcela, que es justamente esto, no haber escuchado a la principal testigo, la única testigo de la muerte de Ana, haber desacreditado la palabra y el testimonio de una mujer, por un lado, y por el otro lado esta pésima interpretación. Algo fundamental de los que ya les hablaba antes, esto leí, ¿por qué alguien secciona las piernas y la cabeza de un cadáver y no los brazos? 30 años después aún no tenía respuesta. Y él empieza a indagar todo esto en cuanto a nuestra ley, y que nuestra ley dice que el descuartizamiento de un cadáver no es delito, a menos que se haga para encubrir otro delito. O sea, vuelvo a decir que para la ley, tanto, ahora estamos en la parte civil, ¿no?, para la legalidad civil, no es un delito lo que hicieron con el cuerpo de Ana, y sin embargo sí es un delito la interrupción del embarazo. O sea, vuelve a hacer esto, ¿no?, como la culpabilización de la víctima y el señalamiento de que ella fue la única culpable de todo lo que pasó, algo que de acá viene del lado de la ley y después va a venir muy conscientemente del lado de la religión en el discurso de Carmen, la hermana mayor. El camino correcto, el desestimado, el que tiene que ver con Marcela, y empieza a develarse cuando él empieza a escucharla, y cuando empieza a escucharla en torno a cómo estaba Ana, cuáles eran sus síntomas, cuáles eran los colores, ¿no?, que son, es clarísimo, ahí donde Claudia hizo una investigación del síndrome este de Mordor, cuáles son el cambio de cuerpo, ¿no?, y que termina con la mujer con fiebre y unas
infección generalizada que termina con una intoxicación incluso en sangre y con la muerte de la mujer. La hipótesis más fuerte, la que fue desestimada en su momento, tanto entonces como ahora, era que el descuartizador incendiario trató de borrar las causas de la muerte, y por la forma en que fue calcinado en etapas y a distinta intensidad, esas causas estaban en algún sitio del cuerpo de Ana Sardá, entre el cuello y la articulación de las extremidades inferiores, en su tronco. La opción más probable, la que parecía cantada al ver la escena, habría sido que esa chica estuviera embarazada, pero la autopsia no mencionaba embarazo alguno. Si hubiera habido un feto, a pesar del calcinamiento, deberían haberlo detectado. Después de que Ana murió en tus brazos, alguien descuartizó su cadáver y lo quemó. Eso es algo que le repiten a Ana cada vez que la ve. Y a Marcela, cada vez que pasa por esto, de alguna forma es como la figura penitente que vuelve a atravesar ese infierno de saber que su amiga, la única amiga íntima que ha tenido, porque después ha perdido esta capacidad de memoria y eso ha interferido absolutamente con sus relaciones sociales, ella sabe que murió porque es lo último que hace antes de que pierda la memoria, pero nunca recuerda que fue descuartizada, desmembrada y quemada, ¿no? Entonces esto, como la sumerge siempre en este loop de horror, que cada vez que le cuentan eso lo vuelve a vivenciar de cero. Le vuelven a preguntar para que diga los colores si esto a Marcela, y esto va a ser clave en la resolución de la muerte de Ana por parte de el investigador Elmer y el padre de la chica, ¿no? Que son los que van llegando a la verdad, esa verdad que se nos niega, ¿no? Y que se nos escamotea y se nos oculta con estos accionares bestiales, ¿no? Pero vuelvo a decir, absolutamente racionales, absolutamente fundamentados por la religión y por la ley. Ella responde, era un gris azulado, Mondor, dije por fin. ¿Qué? Preguntó Alfredo. Síndrome de Mondor, un cuadro tóxico hemolítico que sobreviene después de un aborto séptico. Ana se hizo un aborto, Alfredo, y murió por una infección generalizada. El suspiro de Marcela sobre mis palabras resultó el gesto de confirmación que terminó con el interrogatorio y con su secreto. Vuelvo a decir que el personaje de Marcela está tan hermosamente dibujado y presentado que con este detalle que ella nunca quiere soltar el secreto de su amiga hasta las últimas consecuencias, no quiere, por más que su amiga haya muerto hace 30 años, no va a romper esa palabra, cumple con la promesa que le hizo a ella, incluso cuando el investigador se da cuenta de todo lo que pasó, solo suspira, o sea, nunca siente, y hace como que un personaje tremendamente leal, ingenuo, hermoso, con esos detalles, ¿no? Tan sutiles y tan lindos a la hora de componer un personaje. Bueno, la voz que viene ahora es la de Julián. Julián es el seminarista y me parece muy interesante ver un montón de cosas en relación a Julián y a Carmen, ¿no? Como él siempre, de alguna forma, se va construyendo muy cómodamente, ¿no? En el lugar de que no tiene mucha personalidad, que bueno, él no es capaz de ejecutar lo que sí va a ejecutar Carmen, que es un personaje fuertísimo y demás, pero acompaña, oculta, absolutamente hipócrita, siempre está parado también del lado de la ley, lo correcto, y en todo caso es el embarazador, ¿no? De una chica que era menor de edad y que lo tomaba a él como un referente absoluto. Sí, el epígrafe es tremendo de este personaje. Julián empieza presentándose a sí mismo así: nací en una familia católica. En mi árbol genealógico, por vía paterna, hay varios curas, alguna monja y hasta un obispo, pero no puede decirse que mi padre haya sido un católico fervoroso.
Era lo que se suele llamar un católico practicante. Si con ir a misa los domingos como evento de encuentro social y rezar todas las noches merecía esa calificación. Para mi padre la religión era más tradición que fe, una tradición ancestral que le daba orgullo y de la que no quería desprenderse. Y mi madre, ¿cómo decirlo? Mi madre ni eso. Mis hermanos y yo recibimos los sacramentos de rigor, bautismo, primera comunión, segunda comunión y confirmación, porque así lo definió mi padre. Y él, más allá de todo esto, y vamos a ver también de algo central en la vida de él y de sus hermanos, que es el supuesto abandono de su madre. Digo supuesto porque está todo muy mediatizado por su lectura y su visión, ¿no? En ese presentarse que hace de su vida, él toma como central la pertenencia a este colegio religioso. Aunque la verdadera educación católica, la profunda, se la debemos al colegio que él eligió para mí y mis hermanos, el San Juan Apóstol, un colegio religioso que pertenecía a una congregación donde abundaban los curas jóvenes, muchachos apenas un poco más grandes que el alumnado, que jugaban al fútbol, que se sentaban alrededor de un fogón. A veces me enojo con la Iglesia Católica porque le atribuyo su empecinamiento en conservar el celibato, el encadenamiento de una serie de hechos desgraciados, entre los cuales el peor, sin dudas, fue la muerte de Ana. Vuelvo a leer un poquitito más porque hay un planteo central de este personaje en torno al celibato. Debo reconocer que no entré al seminario ingenuamente. Tuve claro desde el primer momento que me pedía la Iglesia a cambio, si yo quería ser sacerdote. Y mi mayor duda estaba justamente allí. O sea, está hablando del celibato. Es un personaje, vuelvo a decir, sumamente hipócrita, sumamente acomodaticio, siempre queda bien, siempre queda como el hijo bien amado, el padre perfecto, el marido ideal, ¿no? Como en todos los roles queda hermosamente, y por supuesto que sobrevive, mientras que Ana tiene que pagar con el cuerpo mismo. Hay una parte que me parece que lo ejemplifica eh, absolutamente, ¿no? También con la maestría de Claudia, que dice, bueno, primero hay un montón de veces que la chica la empieza a buscar una vez que ya está embarazada, y él todo el tiempo recuerda, ¿no? Con esa supuesta confusión de los cuerpos de la hermana menor, porque era igual que Carmen, y la lectura que hace, que en realidad Dios lo está poniendo a prueba y demás. Hay algo para mí sumamente hipócrita y desagradable, me costó mucho leer eso por momentos, no haciéndose cargo del deseo sexual, ni del propio ni del de su compañera de esas noches, ¿no? Que es Ana Sardá. Por un lado eso, ¿no? Y después las consecuencias, todo el tiempo diciendo que la posibilidad de ese embarazo es la voluntad divina, ¿no? Que Dios lo está poniendo a prueba a él, un egoísta extremo, porque en caso de que sea una prueba, esa prueba termina con la vida de Ana, y en esas condiciones tan terribles. Y otra que me parece también terrible, que se la pasa hablando, bueno, va a rezar, como si rezando va a solucionar este embarazo no deseado y demás, y le dice a Ana que haga lo mismo, que rece y demás, y le va a decir que se aferre a su patrona, ¿no? A la virgen de su nombre, y recuerda en ese momento que es la virgen de las mujeres embarazadas. Entonces, ya ni siquiera él le da la cara para decir eso y no lo hace. Sí, hay una compañera, Luciana, está diciendo que la descripción lo pinta en absoluto, sí, la descripción también que hace el hijo de los dos, ¿no? El hijo de los dos, que dice que de alguna forma se tiene que alejar de esa familia, no dice tóxica, pero yo le leo esa, ¿no? Como para sobrevivir a esta unión de estos dos personajes que se piensan que son los mejores pares del mundo, y ella es absolutamente pedante, y son seres que desprecian profundamente a los demás, y en particular a todos los no creyentes, ¿no? Y que tienen esta religión inamovible, incuestionable, que los hace fundamentar cualquier acto tremendo, o sea, cualquier
ejecución de crueldad extrema, como cortar con una sierra el cuerpo de una hermana menor embarazada y quemarlo, ¿no? Como, ¿qué religión puede hacer eso, no? ¿Cómo puede aportar en ese sentido? Bueno, él todo el tiempo está muy hipócritamente haciendo ese juego, ¿no? También, hoy diríamos, victimizándose, ¿no? Porque parece que también ha tenido un costo terrible para él, y uno nunca termina de entender cuál fue ese costo tan tremendo, que no siguió el seminario, pero siguió como en la cresta de la ola a nivel de la escala social, súper acomodado, con su familia aparentemente perfecta, y siendo como la voz de la moral absoluta, él y Carmen y demás, los elegidos del Señor, y bueno, bajo la alfombra todo esto, ¿no? En página 236 hay tres versitos, diría, que me parece que lo definen ya cuando se le cae un poco la máscara, ¿no? Dice de sí mismo: me enamoré de Carmen, tuve sexo con Ana, les mentí a las dos. De nuevo, ¿no? Esto de página 256, Ana decidió y Dios no sabemos por qué así lo quiso. Esto se repite y se va a volver a aparecer con una fuerza tremenda en la voz de Carmen. Carmen, que empieza en página 275, empieza diciendo de sí misma lo que más la caracteriza, ¿no? Creo en Dios, soy creyente de una manera cabal, íntegra, apasionada, brutal si es necesario. ¿Qué sería de mí si no creyera? No tendría consuelo. Mi único hijo, Mateo, desapareció. Si yo no entendiera que su desaparición responde a la voluntad de Dios, mi vida perdería sentido. Lo busco, no pierdo esperanzas de encontrarlo, de cruzármelo en Santiago de Compostela, en la catedral, en el parque, caminando por una estrella calle de la ciudad. A esta altura, conozco cada recoveco de este sitio como si hubiera nacido aquí. Ella se ve de alguna forma obligada a salir de este hijo que se va, que al enterarse, ¿no?, con la muerte de su abuelo, cuál fue el destino real de esa tía que no llegó a conocer, sale horrorizado de esa familia y considerándose a sí mismo un sobreviviente. Haciendo todas estas críticas porque conoce a sus padres en la intimidad, ¿no? Del trato con los demás y consigo mismo, de la falta absoluta de empatía, bueno, de todas las críticas que él va haciendo con respecto a estos dos personajes, antes de desvincularse claramente para siempre, ¿no?, de ellos dos. Se va justamente a buscar a su tía, que es la que ya se autoexpulsó de esa familia hace tiempo y está tratando de construir una vida apartada de ellos, a la vez que nunca renuncia a saber quién fue el asesino de Ana, ¿no? Porque en las primeras páginas hay una conversación entre Lía y Carmen que es central, que ella le dice que quiere saber quién fue el asesino, y la hermana Carmen le dice que no puede creer que 30 años después esté persiguiendo lo mismo, y ella le dice que sí, que 30 años después quiere saber la verdad de lo que pasó. No creo que no haberle dado la dirección habría cambiado el hecho de que Ana muriera, porque eso, su muerte, fue la voluntad de Dios. Sin embargo, yo no impedí la muerte de ese niño por nacer. De esa omisión me hago cargo. Es cierto que tampoco la impidió Santa Ana, la patrona de las embarazadas, la santa que debía proteger a mi hermana, si para eso eligió mamá su nombre. Si no pudo Santa Ana, ¿por qué tenía que poder yo? O sea, el personaje, léanlo y léanlo en clave de la racionalidad extrema, con todos los argumentos habidos y por haber para llevar adelante los actos más monstruosos, ¿no? Es como la hipocresía personificada de alguna forma el personaje de Carmen. De lo demás, de lo que siguió, no me arrepiento, por más horrendo que le parezca a alguien. No cometí delito, no pequé. Padre, aparte de mí esa copa. Actué para proteger a mi familia.
la que tenía y la por venir, para amparar a la gente que quería, como lo habría hecho una leona. No aceptaré ningún otro reproche. Si dicen que pequé o cometí un delito posterior, estarán mintiendo. Bueno, esto que les decía, ¿no? Que para la ley y para la religión no están cometiendo falta ni delito ni pecado, ¿no? Y ella lo sabe perfectamente y lo maneja en sus actos y discursivamente a la perfección y nunca hay una fisura, ¿no? Nunca está esta locura del que, bueno, actuó por locura, por un momento que perdió la razón y ya no pudo ver lo que hacía. No, acá tenemos todo absolutamente racionalizado y fundamentado en la ley y en la religión, que son justamente las dos legalidades que fundan una familia, porque hasta hace poco casarse lo determinaba la iglesia y cuando empezó a haber la ley civil, puede ser algo mixto, ¿no? El casamiento por iglesia y también por civil, o el casamiento solo por civil. Y vemos que estas instituciones, que son justamente las que fundan una familia como tal en la Argentina de hoy, son las que avalan y proporcionan todas las fundamentos discursivos para estos actos, ¿no? Y cómo esto está muy, muy, muy bien trabajado. Tanto de la figura de Elmer, que dice, ¿no? Que finalmente todos los actos que ellos cometieron no son delito, como de Carmen y Carmen sobre todo, la que es absolutamente consciente de que ella no está pecando, que no es nadie puede hacerle un reproche, porque justamente no pecó ni cometió. Lo único que desliza como posibilidad de falla es no haber hecho nada para impedir el aborto. Pero dice justamente, bueno, si Santa Ana no pudo, que era la patrona que había elegido mamá para que protegiera a mi hermana, bueno, si ella no pudo, ¿qué iba a poder yo, que soy una simple mortal? O sea, la hipocresía llevada al infinito. Ana estaba muerta, el bebé estaba muerto, eso no lo podíamos cambiar. Entonces, lo que pasó después es, en el fondo y más allá de lo que los espanta, decorado. Hubo un crimen, sí, un crimen anterior, el aborto. Me lamento por la muerte de ese bebé. Hoy, si me enfrentara a algo parecido, Dios no lo permita, haría todo lo posible para que ese niño naciera. Lo haría incluso a costa del dolor de mi familia, incluso a costa de la mancha imborrable sobre la reputación de Ana, incluso a costa de mi propia felicidad. Pero Julián y yo en ese entonces éramos poco más que dos adolescentes, unos inexpertos que apenas salíamos a la vida. Ajá. Absolutamente fundamentado, sin remordimientos para nada, sin fisura, ¿no? Como un discurso que en ningún momento se cuestiona, es la verdad divina, ¿no? ¿Cómo vamos a cuestionar eso? El dogma de la fe y demás llevado al cinismo extremo, ¿no? Que terminó con la muerte horrorosa de su hermana y con el tratamiento espantoso que se hizo de su cuerpo y con el dolor profundo que tuvieron que vivir Lía, este padre, o sea, Alfredo, incluso su hijo, Mateo, que es mucho más empático con esa tía que no llegó a conocer, y del el dolor que ella y su esposo se desligan tan fácilmente, ¿no? De alguna forma la religión les proporciona a ellos la excusa perfecta todo el tiempo de estar diciendo tuvimos que hacer lo que había que hacer y punto, queríamos fundar una familia y eso era el costo y esas eran las acciones que teníamos que cometer para esto, fundar la familia perfecta, religiosa y demás, y que ellos incluso tienen como esta aspiración de que su hijo hubiese sido sacerdote, cuando bueno, claramente no están conociendo a ese hijo, ¿no? Porque empieza con la relación con Alfredo hacia el final de sus días, una profunda relación de un joven, ¿no? Que está de alguna forma haciendo su aprendizaje de la vida, ¿no? Y empezando a elegir y empezando a plantearse, bueno, ¿no? ¿Qué vida va a querer para él? Y claramente no es esa a la que los padres quieren someterlo, ¿no? Y que lo siguen criando como si fuese un niño sin capacidad de elección.
el final de página 318, el final de los discursos de Carmen, o sea, puedo leerles pasajes y pasajes porque, vuelvo a decir, es el más armado, perfecto y sin fisuras, y con toda la fundamentación de la Iglesia y de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios que en ese dogma absoluto al que ella está aferrada, ¿quién va a poder luchar contra la voluntad divina? Ella se presenta como bueno, nadie en comparación a Santa Ana y la voluntad de Dios. Cierra así: Dios quiso, esta vez quiso, no apartó de mí esa copa, pero yo hice su voluntad, no la mía, nada más que su voluntad. O sea, maravilloso, ¿no? Casi una obediencia de vida al cielo, digamos, ¿no? ¿Qué responsabilidad puede tener ella? Absolutamente ninguna, solo estaba fundando una sana familia. El epílogo, que es muy cortito, porque también Alfredo va interviniendo en los personajes previos, ¿no? Aparece con Mateo, aparece muchísimo con Marcela, entonces aparece con Elmer, el investigador, entonces de alguna forma vemos la voz de él hacia el final en el epílogo, y por supuesto que aparecen las cartas, ¿no? Que en estas 3 cartas que son fundamentales para varias cosas. El epílogo empieza con una cita que dice: la violencia religiosa es diversa y multiforme. Querida Lía, querido Mateo, si están leyendo esta carta es porque se encontraron y decidieron hacerlo. Pensarlo juntos a pocas horas de mi muerte me pone feliz, tan feliz que lloro sobre este papel en blanco que se va llenando de palabras. Descarto que a esta altura habrán leído las cartas que iban dirigidas a cada uno de ustedes en forma individual. Ya tendrán tiempo, sí, como fantaseo, construyen una relación familiar amorosa y sólida de compartirlas. O sea, esta es la primera voluntad de él, ¿no? Despegarse de esta familia fundada en el horror, en la obligación, en las maternidades no elegidas, en la falta de elección sobre todo, ¿no? Y en los lazos familiares putrefactos, corrompidos, heredados, y fundar otra familiaridad, ¿no? Otros lazos. O sea, si eligen seguir juntos, si eligen relacionarse de forma amorosa. Y si ustedes, mis queridos ateos, después de leer la oración anterior, se quieren reír de mí, adelante, que la risa nos salva más que cualquier religión. Hay un posicionamiento muy fuerte, ¿no? Acá, que divide aguas absoluto, ¿no? Está la familia fundada en la religión con todos estos horrores, y está esta otra familia, ¿no? La que, de estos personajes ateos que rompen con esa forma de relación y empiezan a plantear otra cosa. Va a hablar del pecado, va a hablar de lo que hizo Julián, va a hablar de lo que quiere enterarse y no, lo que no. Esto también me parece central, ¿no? Como que él llega hasta cómo muere su hija, pero hay algo más, y ese algo más que intuye es tan horroroso que prefiere ni siquiera enterarse, porque ya hasta ahí no quiere saber. O sea, quién fue el autor, que claramente ya sabe quién fue, porque muchas veces que dice que Julián no tiene el carácter ni el temperamento para hacer algo así. Entonces, hay muchas elecciones en estas poquitas 7 u 8 páginas finales del epílogo, pero contundentes, ¿no? Plantea muchas decisiones, ¿no? Como esto, decide de alguna forma apartarse de cierta familia, apartarse de la fe religiosa, como hace Lía al comienzo de Catedrales, también lo hace él al final, y empieza también como a rememorar que él rompe y problematiza la religión de este nieto también, ¿no? Y esta práctica que empiezan a tener juntos, manos por manos, de dibujar catedrales, y cómo el término catedrales también va adquiriendo otra significación, ¿no? Empieza a ser como, de alguna forma, el cuerpo, la vida, lo que uno va construyendo, y el camino, ¿no? Hay toda
hay toda una metáfora enorme, que es casi una alegoría entre vida, camino, estas catedrales como postas que van recorriéndose y con quién se hace ese recorrido, ¿no? Bueno, esto es el análisis bastante abierto, me parece, porque me interesa un poco el intercambio y porque me interesa también, ¿cómo les puedo decir? Hay muchas cosas que aparecen problematizadas, ¿no? Como abrir algo que es el gesto contrario que hace la religión, que obtura absolutamente en nombre de los pecados y una verdad divina y este concepto de la voluntad de Dios, obtura, ¿no? Cierra cualquier tipo de discurso y de situación dialógica, y lo que hace Alfredo hacia el final es abrir, ¿no? Abrir todo eso a la posibilidad, al intercambio, a la construcción, y al transitar el resto del camino que él ya no va a poder transitar, apostar a que estos personajes, Lía y su nieto, puedan transitarlo juntos, ¿no? Ahora sí, me parece que me gustaría abrir los micrófonos y hacer el intercambio. ¿Puedo decir algo? Sí, presentate, porque son Sí, tantas chicas que no llevo a verlas a todas. mi nombre es Paula. Perfecto. Bueno, solamente quería comentar algo muy cortito, pero me pareció muy sutil, lo comenté ahí en el chat, cómo Alfredo no puede proteger a su hija, ¿no? Es lo que dice, no pude hacer nada, cómo protege el secreto de Marcela, sabiendo que en lo que oculta se va a revelar una verdad. Me parece como abrir otro camino, que es el camino de la protección, y no la cosa esta de dejarse la voluntad de Dios, ¿no? Esa hipocresía que la familia, quizás de las mujeres, parte de las mujeres había como A mí me instaurado. gusta mucho también que plantea también este enamoramiento que tiene con Marcela y que se lo dice, ¿no? Porque Marcela también eh, es ese personaje femenino que queda también trunco, tan golpeado y tan roto por esta experiencia, ¿no? Entonces, ella de alguna forma queda vedada como testigo, queda vedada como mujer, nunca, no tiene ninguna relación, no se le conoce nada, prácticamente queda marginalizada, y como él dice que se enamora y que cada vez se lo dice, y es como una alegría para los dos y bla, bla, y cuando la chica va vuelve a olvidarse y de nuevo vuelven a decirle esto nada, que de alguna forma es como, está planteado como un poco reparatorio y en el marco de las relaciones amorosas más libres, ¿no? Y más elegidas. Eso que también quería acotar a lo que está diciendo Paula. ¿Alguna más, chicas? Sí, yo puedo. Sí, por supuesto. ¿Tu nombre? Luciana, yo también quiero retomar un poco lo que dijo la compañera anterior. A mí me sorprendió un montón la novela, me sacó como de mi zona de confort, me encantó, así que bueno, te agradezco toda la guía, esta y la anterior, la de Saber también. Y bueno, yo lo que quería también destacar era en el papel de Alfredo a lo último, que él también se siente responsable, porque él no le pudo dar la confianza de que le cuente todo su tema sexual. Absolutamente, sí. Y me parece que es como un tema tabú también en el tema de la sexualidad de los hijos, incluso En una Marcela, familia católica, me parece, perdón, ¿no? Que Carmen. también es súper tabú. Jamás Sí. tuvieron ese canal de comunicación, jamás. Claro, él decía que se sentía un poco responsable porque no entendí, o sea, no le había dado la posibilidad a la hija de que le pudiera contar con quién había tenido relaciones, y que había quedado embarazada, incluso ahí poder ayudarla. Por eso también me gustó esa parte de Alfredo como personaje. Sí, yo cuando pasa esto bueno, se plantea que
colegio católico fue central en la educación del personaje del seminarista, lo hago extensivo a las tres hermanas, ¿no? Como que también fue central en esas vidas, ¿no? Y el costo enorme que va teniendo para cada una de ellas, ¿no? O sea, Carmen, que queda ligada a los sectores más activos, reaccionarios e hipócritas, como Lía, que se renuncia a la fe y se expulsa, y la otra hermana que en eso se pierde la vida, ¿no? En esa formación, justamente, esa formación le cuesta la vida a Ana Sardá. Y bueno, la elección de nombre y apellido es excelente, ¿no? Las hermanas se llaman Sardá, una es Carmen y la otra es Ana, me parece como también, ¿no? Que ahí está significando un montón, Claudia. Sí, bueno, muchas gracias. No, vamos. No sé si supieron, vuelvo a recomendar el artículo de Mariana Carabajal en torno a los colegios FASTA, no sé si alguien se enteró al respecto, que son colegios de origen franquista y con gente ligada a la dictadura, que han recibido el año pasado, hoy me mandó Camila Sosa Villada un artículo antes de empezar justo, algo así como 450 millones, no sé, una cifra exorbitante cuando son colegios supuestamente de élite religiosa, o sea, de gente de mucho poder adquisitivo, y que basan su educación en la misoginia, en golpear a los alumnos, porque aparecen torturas y castigos físicos, en unas organizaciones que son unos campamentos militarizados en donde es explícito tomar a compañeros como chivos expiatorios por supuestas debilidades en la virilidad, o sea, toman a chicos y los castigan físicamente por ser afeminados, tanto los profesores como los otros alumnos, los paran contra las paredes y les tiran pelotazos, los golpean, los humillan y demás, lo mismo con chicas lesbianas. De hecho, acaba de intervenir el INADI abrió una investigación para investigar justamente esto, la discriminación sexual en los colegios FASTA. Estamos hablando de, no me acuerdo si son alrededor de 30 colegios en Argentina, por todo el país, hay desde Flores, Tucumán, o sea, provincias, hay una universidad, o sea, hay personajes como que no me acuerdo cómo se llama, este pseudo doctor que decía que el HIV traspasaba el látex, porque también una de las manifestaciones hermosas de estos colegios es enseñar educación sexual, en la que la sexualidad es solo con fines reproductivos y no hay que usar anticonceptivos y el látex no previene el SIDA y bla, 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 bla. Algo, cosas que parecen como que uno piensa que ya fueron subsanadas en la Argentina y sin embargo tenemos 30 colegios que están educando a niños y adolescentes con toda esta cuestión. Bueno, antifeminismo, por supuesto que antiabortistas, los obligan a ir a todas las familias y a los alumnos, les pasan lista para que vayan a las supuestas manifestaciones pro vida y demás. Y hay una página que les invito a leer si quieren tener pesadillas y asomarse al horror, que se llama Testimoniosa Fasta, no me acuerdo, bueno, el nombre de los colegios, pero lo buscan en internet y aparece, está en Instagram, y es el testimonio, pero no un testimonio, yo creo que hay 300 de exalumnos que recién ahora están animándose a contar todo el maltrato y los años de pesadillas, de bullying, de golpes, de humillaciones que han recibido en estos colegios, ¿no? Parece increíble, pero vuelvo a decir algo que está aconteciendo ahora en nuestro país, ¿no? Y que parece que no hay fondos para ciertas cuestiones educativas y sin embargo cifras exorbitantes de dinero, No se escucha. parroquiales que tienen problemas de financiamiento, y lo que hacen es comprarlas y implementar esta religión ultra ortodoxa, no sé ya ni cómo llamarla, porque la verdad que me resulta
donde castigan físicamente a los alumnos. Eso también me llama la atención que los padres, ¿no? Que hayan tenido que salir los alumnos y exalumnos a contar esto, y los padres permitan que se golpee a sus hijos, me parece como increíble, o que los humille. Es así, testimoniosa la página de Instagram, Fasta Aneiros Habla. La cantidad de testimonios que hay contando cómo eran esos campamentos, han salido artículos enteros en Infobae que contaban exalumnos que han tenido pesadillas años después, que regresaban y eran humillados, y les bajaban, porque incluso pasaba que les bajaban los pantalones, los manoseaban, no sé, cosas increíbles de esta organización que en la actualidad tiene el médico Salvino, ¿verdad? Como está diciendo una compañera que está poniendo está poniendo la data esta bien clarita, y incluso tienen, porque imagínate que los materiales educativos que provienen del ministerio o de las editoriales no van en relación con esta educación o como adoctrinamiento, diría yo. Entonces tienen una editorial que produce todos estos materiales nefastos, misóginos, tendientes a esto, ¿no? Formar masculinidades supuestamente viriles y demás en base a la cultura de la crueldad y al castigo y a los golpes físicos hacia aquellos que consideren afeminados, ¿no? O ni hablar, hay testimonios de chicas a las que las llamaban lesbianas, las mandaban a unos psicólogos que ellos mismos tenían, bueno, unas cosas que es increíble que en la actualidad estemos pasando por esto, y es así. Y en esto destina el Estado millones de pesos para supuesta educación, ¿no? Excelente, les recomiendo que se den una vuelta por ahí, porque también tiene que ver cómo tiene que ver con estos personajes. Incluso la realidad es mucho más tremenda, ¿no? De lo que cuenta Claudia en Catedrales, ¿no? De esta organización de los colegios religiosos. Esto que es actual y es real es mucho más terrible que lo que se cuenta en Catedrales. ¿Alguien más? ¿Alguna chica más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Hola, Nadia, ¿cómo estás? Bien, sí, de lo que estabas diciendo, la clase anterior, el taller anterior, sí lo había puesto a la página de Instagram, testimoniosa, la verdad que es espantoso, pude leer muy pocos testimonios porque es muy fuerte. Me hizo mal, tuve pesadillas, me levanté con una angustia pero esto, ¿no? Pensar que en un punto sentimos que vamos avanzando, que vamos ganando victorias, y en otro no, porque para un chico que se está formando, que pasa una adolescencia en un colegio de Tucumán, esto es vida o muerte, vuelvo a decir, esto es como Ana, determina vida o muerte para mucha gente. Embarazos no deseados, o sea, vuelvo a decir, es terrible que el Estado ponga plata en esta financiación, ¿no? de estas instituciones que no deberían existir y no deberían educar a niños y adolescentes así. Igual creo que si hubiese mucha plata destinada a estas cosas, se volverían a oponer, como con la ESI, salían muchos de los providas a decir que ellos querían... Pero que de vuelva que se financien ellos, no que lo financie el Estado, porque después hay docentes en capital y en provincia que están atravesando procesos procesos legales, denuncias por enseñar ESI como manda la ley. O sea, es muy terrible esto. Sí, se ponen sobre el Estado en estas cosas que cuando pasan este tipo de atrocidades... Son las mismas organizaciones que interfieren cuando hay una niña violada de 12 años, se meten adentro de los hospitales, tienen el poder para llegar a ella, tienen el poder para decidir sobre su cuerpo. Es algo muy terrible que, vuelvo a decir, está totalmente articulado y no lo hemos superado para nada. No, bueno, lo que me llamaba la atención mientras hablabas es una parte que marqué en el libro, que es de lo último, es que, se me fue el nombre del padre de Ana, pero él dice que como que entiende a la esposa de toda la presión o lo que ella tenía
hubo durante la crianza de las chicas por los conceptos que han sido, que le han metido en la cabeza por años de lo que es el bien y el mal, y me parece que es algo por eso me gusta tanto el libro, de que invita como a seguir rompiendo con esas cosas que la mayoría, o sea, Y de moral, haciendo digamos, una lectura literaria, esto también está muy interesante, por eso elegí libros polifónicos, ¿no? Porque Claudia logra la empatía, ¿no? Haciendo personajes también que han atravesado este tipo de educaciones, ¿no? No solo llega a los que tenemos un posicionamiento más afín a ella, sino llega también a otro público muy grande que ha transitado de alguna forma otras experiencias, y eso lo logra a través de la polifonía, de 7 voces que se van parando cada una en un lugar distinto. Sí, así igual las voces que piensan de manera diferente, como sería la de Carmen, por ahí que es la más dura, te muestra y te lo sirve en bandeja a toda la hipocresía que carga sus fundamentos o las formas en que manipula y quiere, sí, que manipula como su bajada de línea, pero a su favor en cuanto a los mandamientos de Dios y lo que le dicen para La que voluntad de Dios, eso me encanta. ¿Cómo? Que el tema de la voluntad de Dios, que Claro. Dios tan retorcido, ¿no? Las voluntades que tiene son terribles. Sí, sí, de esconder el hecho del aborto, bueno, no esconderlo, pero bueno, sí, porque eso era como lo que más iba a romper Criminalizar. El único crimen, vuelvo a decir, el único crimen que hay y que es señalado por estos personajes es la interrupción de ese embarazo, no es el único crimen. Todo lo demás bueno, fue la voluntad de Dios, nada más ni nada menos. Que los pone a prueba a ellos, ¿no? Que son también ese egoísmo, ¿no? Porque no poder leer lo que está, o no querer leer lo que está pasando con esa vida de esa chica que se está perdiendo y ver que solamente es la voluntad de Dios poniéndote a prueba a vos. Es como hipócrita, cómodo, de alguien que se crió con los privilegios absolutos, ¿no? De la decisión y el poder quedar siempre bien parado, ¿no? Claro, como decía, es como que ellos todavía siguen manejando la iglesia, digamos, como institución, la moral y qué es lo bien, lo que está bien y lo que está mal. Ellos te dicen por qué razones te tenés que sentir culpable o no. Todavía no podemos salir, me parece, Bueno, algo que la iglesia hace una y otra vez en torno a lo de los abusos sexuales, ¿no? Que no termina de ser un crimen y que aparece justificado de todas formas y aparece como salvado, ¿no? Como el hombre, el cura se desplaza, la institución cubre y vuelta a criminalizar el simple derecho a elegir de las mujeres, ¿no? Ya sea por anticoncepción o por interrupción del embarazo, porque hasta el día de hoy ni siquiera están a favor del uso de anticonceptivos o preservativos, algo terrible, anacrónico y que en toda Latinoamérica tiene consecuencias nefastas. Sí, y por Bueno, último, para no hacer el sí. monólogo, lo otro que me había gustado que decías es que yo pienso que Carmen nunca quiso conocer al hijo, porque la parte en que decías que a ellos les hubiera gustado que tenga algo que ver con la iglesia, o que sea sacerdote, nunca les interesó qué opinaba él, siempre fue la bajada de línea y esto es lo que tenés que hacer, y casi que fueron a querer conocerlo cuando fueron a buscar a la hermana, a Lía, para ver si estaba allá, si ella sabía algo, y que en poco tiempo ella sabía más del hijo que de los propios padres, pero porque no les importa, como muchas de las familias también que mandan a los hijos a estas iglesias católicas y les importa que estén como bien encaminados, no importa lo que suceda o qué les enseñen o si les pegan, es como que no se desvíen de la voluntad de Dios. Otra vez aparece. Sí, sí, eso es clarísimo. Y es clarísimo también que su hijo tiene la percepción esa también, ¿no? Que como se considera un sobreviviente, considera que el haberse ido de alguna forma lo está salvando, que es un poco también lo que siente Lía, ¿no? Que se escapó de una familia en donde hay algo ahí muy oscuro, porque si bien ella no sabe qué es lo que pasó, sí tiene una percepción tremenda con esa hermana mayor que es Carmen.
y es la misma percepción tremenda que tiene el hijo de ambos padres, ¿no? Yo iba, no sé si me escuchan bien, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Una cosa, que si bien la institución iglesia es una institución hegemónica, no es una institución monolítica. No, por supuesto. Obviamente yo soy absolutamente atea y todo lo demás. Ni hablar, no voy a... No, pero yo dije, creo haber dicho en este taller que me han invitado incluso a leer, y yo no voy a creer que me hayan invitado a leer Come Tierra y que trabajaban, y que hay muchas que me han manifestado que siendo minoría tienen, o sea, como dan ESI en los colegios a los que están, o sea, dan ESI en los colegios que administran, hay algunas iglesias sí, están católicas por el derecho a decidir, hay un montón de teólogas feministas. Pero mi cuestión iba a la siguiente, yo soy profe de historia, este es mi campo, y la verdad que en todos los demás toco de oído. A lo mejor también en este, pero bueno. La universidad dice que soy profe de historia y que de eso puedo hablar. Perfecto. No... Igual acá podemos hablar todas, porque es un taller de lecturas, así que podemos hablar todas, ¿no? La posición sobre el aborto de la Iglesia es una posición del siglo XIX. Sí, antes del siglo XIX, la Iglesia no condenaba el aborto, porque hacía una metáfora que estaba, digamos, y que era muy conocida, que es como que el fruto y el árbol son como parte de la misma cosa, entonces como que la mujer y lo que pasa dentro del cuerpo de la mujer, para una gran parte de la historia, era como un asunto de la mujer. Con el desarrollo de la modernidad, de la ciencia, de un montón de cosas, apareció esta idea de que el cuerpo de la mujer es algo que va más allá del control de la mujer, y aparecieron las legislaciones. Sí, la lucha es quién decide, ¿no? ¿Quién decide por las mujeres? Pero es una parte, me parece que, de la Iglesia que se ha como olvidado. En otro momento tuvo otras posiciones sobre el aborto. Sí. Bueno, en este documental, que no me acuerdo cómo se llama, que está en Netflix, que después veo si lo puedo subir a redes, habla de esto también, ¿no? Y también lo habla en torno a los republicanos, cómo fueron también cambiando de posición según les convenía y según no, en referencia a la ley. Algo que acá en Argentina, ahora que se cumplió el año, ¿no?, de la victoria en diputados, terminó siendo tan contraproducente para el movimiento de las mujeres, ¿no? Porque en definitiva la militante fundamental en cuanto a que no se diese el triunfo en senadores fueron las iglesias, empezando por la Iglesia Católica en el interior, ¿no? Como que nosotros de alguna forma nos ilusionamos como con la victoria ya, y ellas hicieron como la contracampaña y accionaron y demostraron el enorme poder que siguen teniendo todavía en el resto y del respecto país. de estas escuelas que vos decías, el año pasado se conoció una denuncia en Entre Ríos por un caso de una iglesia católica que producía la bibliografía para sus alumnos, y alguien llevó a fotocopiar esa bibliografía a una fotocopiadora, y a la persona que hizo la fotocopia se le ocurrió leer lo que decían, y entonces eran acciones o cosas horrorosas de materiales pedagógicos, digamos, no solo misóginos, en el odio absoluto, general, sí. Y hubo una denuncia hacia esa institución en particular, que era de gestión privada, pero yo supongo que, tal y como vos lo decís, también con ingresos públicos del Estado. Bueno, hay un material, hay muchísimos en las páginas y en los artículos, pero los logos parecen los logos del nazismo, es impresionante, los logos de cada uno de las agrupaciones y los materiales de esta organización. Acá les leo tres frasecitas nada más de estas doctrinas que tienen para los alumnos, ¿no? ¿Cómo es el varón feminoide?
subordina las razones a los afectos, es muy inseguro en la toma de sus decisiones y está muy preocupado por su apariencia estética. O sea, estamos pensando en niños capaz de 10, 11 años, 12, 13, que se están desarrollando y que cuando son identificados por los docentes de esa escuela son golpeados y los docentes alientan a que les digan maricones, que les tiren pelotazos, que los marginen. O sea, una cosa que es increíble, que les digan maricas sus propios compañeros y los docentes. Vuelvo a decir que hay una nota, creo que la publicó Infobae, de un chico que dijo que durante años lo llamaron maricas sus profesores y que para él ir al colegio era como la tortura máxima, y justamente porque se buscaba manifiestamente, ¿no? Esa idea de masculinidad que es la que nos lleva a los femicidios, a la violencia de género y a todas estas cuestiones, ¿no?, que estamos abordando justamente en este curso. Me parece, no sé, terrible que haya instituciones todavía mucho peores en la realidad educando a jóvenes que las que plantea acá Claudia en Catedrales, ¿no? Como que la realidad supera ampliamente la ficción. Bueno, no, y eso, y muchas gracias. La verdad que hacía mucho que no disfrutaba tanto de leer literatura. Es la idea del curso, ¿no?, que leamos juntas. De formación profesional a veces uno secundariza porque privilegia el poco tiempo que tenemos para leer otras cosas, así que muchísimas... Sí, también está bueno que lo hayamos podido hacer en pandemia, que de alguna forma por un lado estamos dispersos para leer y por el otro tenemos tiempo que durante las corridas del año quizás no tenemos, ¿no? Y bueno, haber hecho esto juntas a mí también me ha gustado un montón. Bueno, chicas, voy a ir despidiéndome. Ojalá que esta iniciativa que se vuelva a hacer, yo encantada porque la verdad que me gustó un montón. Puedo elegir otros libros y volver a armar, no depende de mí, pero me gustó muchísimo. Y les agradezco esto, ¿no?, que hayan participado, acompañado, veo caras que las vi en las 4 reuniones, gente que se comunica conmigo durante la semana y demás. Y bueno, muchísimas gracias a todas, todos, por este curso que hemos hecho juntas, y me imagino que se llevan algo más que los 2 libros que transitamos, que es, bueno, esto de leer y compartir y todos los materiales sugeridos como para la que quiera seguir leyendo, investigando y demás. Les mando un beso enorme y después leo todos los mensajes porque me mandan todo en un archivo, fotos y toda la cadena de mensajes, así que un gusto enorme y hasta siempre. Beso a todos.